Aquí comienza Agroconciencia. Queridas y queridos cientófilos y agrófilos a Agroconciencia, un programa para gente curiosa y que le guste pasar un buen rato hablando de ciencia y de agronomía. En la tertulia de hoy vamos a hablar de un asunto que tiene dos caras que pertenecen a la misma moneda. Por un lado, es un recurso valioso para la agricultura y por otro lado, genera preocupación y en muchas ocasiones polémica. ¿Qué hacemos con los excrementos de los animales que criamos? ¿Tenemos capacidad para gestionar el estiércol que se produce en la ganadería actual? Te invitamos a conocer cómo la innovación puede ayudarnos a gestionar el estiércol. Aunque antes de comenzar nuestra tertulia de hoy, voy a recordarte dónde nos puedes encontrar. Estamos como siempre en las plataformas de podcast iVoox, Google Podcast y Spotify. También tenemos nuestro canal de YouTube. Y si aún no estás suscrito a nuestro programa, te invitamos a que lo hagas para poder estar al día de los nuevos programas que vayamos haciendo. Aunque si prefieres un medio clásico dentro de Internet, puedes encontrarnos en nuestro blog agroconciencia.es, donde aparte de poder escuchar todos los programas, puedes ver contenidos extra como la referencia de los artículos que vayamos comentando y otras cuestiones. Y por último, pues si deseas contactar con nosotros, puedes hacerlo en el correo oyentes@agroconciencia.es o a través de las redes sociales. En Twitter somos @agro_ciencia, en Instagram somos @agroconcienciapodcast y en LinkedIn tenemos nuestra página Agroconciencia. Y bueno, sin más dilación, comenzamos nuestra tertulia de hoy saludando, como cada semana, a nuestro querido Juan Nieto. Él es también ingeniero agrónomo, doctorando en el Departamento de Producción Vegetal de la Escuela de Ingeniería Agronómica de Sevilla. Y es un chico súper inquieto, que le gusta mucho explorar nuevos retos. ¿Cómo estás, querido Juan? Estoy muy bien y deseando de comenzar el programa porque esto sí que es un reto en condiciones, ¿eh? Lo que se nos Sí. plantea hoy por delante. Sí, bueno, vamos a anticiparle un poquito a nuestros oyentes que este es uno de los temas que más le gusta a Juan y está muy nervioso, tiene muchas ganas de comentar con nuestra invitada de hoy, porque aparte de contar con los compañeros de siempre, bueno, yo soy Manuel Infante, se me ha olvidado presentarme, también soy ingeniero agrónomo, doctorando, pero en mi caso pertenezco al Departamento de Producción Animal de la Escuela de Agricultura de Sevilla, ¿no? Y como decía, hoy tenemos el inmenso placer de contar pues hoy con una gran científica que ha encontrado amablemente un hueco en su agenda para estar con nosotros. Se trata de la doctora Laia Llenas Aguelaguet, perdóname Laia por mi pronunciación. Ella es doctora en Ingeniería Química por la Politécnica de Cataluña y bueno, en la actualidad es directora adjunta del Centro de Investigación Tecnológico BETA de la Universidad de Vic y la Universidad Central de Cataluña. También coordina el proyecto financiado por la Unión Europea Fertimanure, que tiene como misión proporcionar soluciones innovadoras que resuelvan los problemas reales. Es decir, que resuelvan el problema del estiércol y que ayuden a los agricultores con los retos que se enfrentan actualmente. Laia, bienvenida a Agroconciencia y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado. Es un placer, es un enorme placer estar aquí y poder hacer esta tertulia con vosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias de verdad a ti por aceptarla. Y bueno, antes de entrar en materia y hablar, porque decíamos en la introducción que vamos a hablar de un tema que tiene dos caras de una misma moneda, pero nos gustaría que nuestros oyentes tuvieran, al menos contextualizaran de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando del estiércol, ¿no? Es decir, bueno, el estiércol. ¿Estiércol qué es? Bueno, el estiércol, básicamente tenemos estiércol líquido y estiércol sólido, ¿no?
Vamos a bajar al terreno más pantanoso, ¿no? El estiércol sólido, no hace falta explicarlo, y el estiércol líquido, pues también se llaman purines, ¿no? O sea, son los pipís, por decirlo de alguna manera, mezclados con otras cosas. Pero una pregunta que nos podríamos hacer, ¿no? A escala global, ¿cuánto supone, ¿no?, esta cantidad de estiércol, ¿no? Si teniendo en cuenta que el estiércol tiene de media un 1% de nitrógeno, podríamos estar hablando que la cantidad generada de estiércol serían 12.800 millones de toneladas. Vamos a equipararlo, ¿no? Si un Ford Fiesta pesa una tonelada, estamos hablando de que en el mundo se generan al año 12.800 millones de Ford Fiesta de estiércol. Entonces, eso es un Ford Fiesta y medio por cada persona. Más o menos. Efectivamente. Y si lo llevamos a España, tenemos 100 millones de Ford Fiesta de estiércol. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, lo más obvio, ¿no? El estiércol igual a fertilizante. Lo que pasa que bueno, es un fertilizante, hay problemas con este tipo de fertilizante. Porque, por ejemplo, el manejo es un problema de emisión de gases de efecto invernadero, como vimos en el último programa, que os invito a escucharlo, los que no lo habéis escuchado. Como decíamos, que bueno, que el estiércol mal aplicado genera problemas medioambientales más serios, ¿eh? Entonces, bueno, sería interesante conocer cómo la ciencia nos puede ayudar a mitigar estos problemas, ¿no? De todas formas, antes que nada, a la hora de relativizar con respecto al consumo de fertilizante en el campo, prácticamente la relación de necesidades en el campo con producción de estiércoles es prácticamente 1 a 1, ¿no? Es decir, 1 tonelada de nitrógeno necesitamos por 1 tonelada de nitrógeno que producimos. Pero ese consumo de nitrógeno, Juan, ¿por qué generamos este problema de exceso? Claro, en realidad, bueno, tenemos que ser conscientes de que la gran mayoría de entradas al sistema agrícola se produce en forma de nitrógeno mineral, sintetizado industrialmente. Y claro, después, para la producción de cereales y muchos piensos, después esos piensos pasan a la producción animal y se generan estiércol. Y como tú bien dices, es prácticamente la cantidad de nitrógeno que contiene todo ese estiércol generado, prácticamente es la misma cantidad de nitrógeno usado en la fertilización nitrogenada. O sea, en realidad, ¿no? Quizá con una correcta gestión de los residuos ganaderos seríamos capaces casi de prescindir de fertilización inorgánica si se pudiese, ¿no? Llegar a gestionar todo, lo cual obviamente es muy complicado. Claro, pero entonces tenemos un problema. El uso de nitrógeno sintético hace que sobren estiércoles. ¿Y por qué no usamos todo el estiércol que se produce? ¿Por qué tenemos que acudir al nitrógeno sintético, léase urea, nitrato amónico y derivados? Laia, ¿tú qué sabes de esto? ¿Por qué? ¿Qué problemas hay? Bueno, aquí al final tenemos que ver también en qué territorios se necesitan, ¿no?, estos fertilizantes, porque a veces normalmente las zonas donde hay muchas explotaciones ganaderas justamente no necesitan nitrógeno. Al final son unos suelos con unas elevadas concentraciones de nitrógeno. Tienes problemas con unas aguas subterráneas con unas concentraciones de nitrato altísimas y allí se te limita la aplicación de nitrógeno. Es decir, allí no necesitarás este nitrógeno sintético, digamos, de productos fertilizantes, pero tienes otras regiones donde sí que se necesita este mineral, digamos, este fertilizante mineral. Y claro, transportar las ediciones ganaderas es muy costoso porque tienen una elevadísima cantidad de agua. Entonces te sale mucho más a cuenta pues aplicar el nitrógeno que necesita el cultivo que no empezar a transportar direcciones ganaderas a distancias muy largas. Y aquí es donde hay también un tema de balances de nutrientes, ¿no? Tienes regiones europeas con un gran exceso de nutrientes
que se te generan de estas grandes explotaciones ganaderas y otras zonas de Europa con un déficit de nutrientes. Entonces, pues, pero es verdad que transportar las deyecciones tal cual no salen a cuenta si es a distancias muy largas por la gran cantidad de agua que contienen. Pero es evidente que sí, las zonas próximas sí que ya utilizan el nitrógeno de las deyecciones, pero lo que nos pasa es que sobran deyecciones. Tú aplicas, pero te siguen sobrando porque no puedes aplicar más nitrógeno al suelo. Claro, porque Claro, tenemos que entonces, tener en cuenta que el nitrógeno le gusta bastante viajar, ¿no? Es decir, lo aplicas en el suelo y no hace como el fósforo, que se queda quieto en el sitio. El nitrógeno es como el niño inquieto del suelo, ¿no? Es decir, eh, lo echas en un sitio, te llueve y te sale por otro. Y ese es el verdadero problema del nitrógeno y por eso se generan los problemas medioambientales, ¿no? Por el lavado, ¿no? Estaba intentando hacer la metáfora, pero que en realidad lo que estamos hablando es del lavado del nitrógeno y la contaminación de acuíferos y cómo llega el nitrógeno a lugares donde no debe de estar, ¿no? entonces, de alguna forma, ¿no? El objetivo, Laia, que se busca, ¿no? Es, de alguna forma, reducir la cantidad de agua, ¿no? Y, digamos, y aumentar la concentración de nutrientes, ¿no? Para que sea, de alguna forma, viable económicamente transportar eso de un sitio donde sobran, ¿no? Por así decirlo, a otro sitio donde hagan falta. Claro, desde la ciencia y desde la investigación se plantean muchas alternativas para esto, ¿no? Está desde digamos, los procesos de menor tecnificación, ¿no? Y menos industria, como puede ser el compostaje, que es también un proceso de estabilización de la materia orgánica, pero bueno, no llega a concentrar los nutrientes tantos como para que sea rentable pues, transportarlos de una punta a otra del país o incluso a otro país. Eh, Después quizás hay también tecnologías interesantes y yo creo que bueno, estoy hablando de los digestores, ¿no? Que además de producir bueno, un producto más concentrado en nutrientes, también nos permiten la obtención de biogás, ¿no? Biogás que puede producir energía. Tenía aquí, bueno, hemos hecho unas cuentas, ¿no? Con un dato del ministerio que dice que se generan anualmente 75 millones de toneladas de estiércol, echando unos cálculos, ¿no? Nos salen que eso produciría en los sistemas de biodigestión 1.527 millones de metros cúbicos de biogás, que eso corresponde o podría suponer casi el 12% de la producción energética de Andalucía, por ejemplo. Hemos hecho el símil pero bueno, es una cantidad también importante, ¿no? Pero claro, ahí tendríamos un digestato que quizás podría ser interesante también como fertilizante, está concentrado. Pero vosotros en vuestro proyecto en Fertimanure vais un paso más, ¿no? ¿Cuál es el objetivo al final de vuestro proyecto en Fertimanure? ¿Qué solución dais a este problema? Sí, en el proyecto Fertimanure, bueno, es lo que decías tú, Juan, es cierto, ¿eh? Al final hay ya tecnologías que se están aplicando y, de hecho, estas tecnologías que tú mencionabas son parte de las biorefinerías de Fertimanure. Tenemos algunas biorefinerías con digestión anaerobia, en algunos casos hacemos procesos similares al compostaje, quizás no compostaje tal cual, pero similares al compostaje. Tenemos separadores sólido-líquido, pero vamos un paso más allá, ¿no? Es un poco el concepto biorefinería que incluye varias tecnologías en cascada, ¿no? Algunas de ellas las que tú has dicho, pero vamos a intentar buscar productos que puedan salir al mercado. Es decir, puedes hacer una digestión anaerobia y producirás biogás y es muy interesante. De hecho, es algo que al menos a nivel catalán estamos evaluando y está generando mucho interés. En Dinamarca, por ejemplo, el tema de digestión anaerobia de deyecciones ganaderas es también pues algo muy común y que está muy bien, pero el digestato, no, al menos nosotros en Fertimanure no lo consideramos un bio-based fertilizer, ¿no? Un fertilizante de base biológica. Porque no es un producto que tú puedas vender al mercado. Tú no irás a un agricultor y dices, mira, te vendo digestato. Claro. No, lo que buscamos en el Fertimanure es productos que tengan un valor al mercado, es decir, sulfato amónico, nitrato amónico, ácido fosfórico,
pues un abono, un bioestimulante. Buscamos productos que ya haya una competencia en el mercado y que tú puedas decir, este es mi producto fertilizante, y lo vende pues una empresa pues como puede ser Fertinagro, Fertiberia u otras empresas de fertilizantes, ¿no? Es lo que queremos, ir a un producto, no ir a una fracción líquida, una fracción sólida o un digestato, sino algo que tenga un valor al mercado y que no se vea que es estiércol, porque a veces tú ves quizás ves la fracción líquida o ves el digestato y tú aún piensas en el estiércol, ¿no? Yo esto no, porque no lo han tratado, no, queremos, si tú ves un botecito con un producto totalmente transparente, quizás no te cuentan que viene del estiércol y no tienes por qué saberlo. Claro, has presentado el término, ¿no?, de bio-based fertilizer. ¿Qué es un fertilizante de base orgánica y qué no lo es, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que... Esto es un debate muy interesante. De hecho, yo creo que no hay una respuesta única, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, pues en función de cómo lo veas, al final cualquier producto que tú puedas aplicar y que contenga nutrientes, pues puede ser un producto fertilizante, ¿no? Entonces aquí sí que me gustaría pues concretar, ¿no?, de qué consideramos en el proyecto Fertimanure como un bio-based fertilizer, ¿no?, un fertilizante de base biológica. En el Fertimanure, por nosotros, nuestros BBFs, los que producimos, son aquellos que obtenemos a través del tratamiento de las deyecciones ganaderas, y aquí pues consideramos purines y otro tipo de deyecciones ganaderas. Pues es lo que se obtiene a través del tratamiento de estas deyecciones mediante distintos procesos físicos, térmicos, químicos, biológicos, una combinación entre ellos, teniendo así pues un cambio en la composición de forma clara, pues variando pues la concentración de nutrientes, la proporción de nutrientes, pues eliminando o viendo cómo podemos separar pues patógenos, metales y otros productos que no son deseados en nuestro producto final, pues para obtener productos que sí que sean pues con una determinada concentración de nitrógeno, de fósforo o de potasio o una combinación entre ellos, que puedan ser productos comercializables y que sean de interés para los agricultores. Y aquí pues nosotros en el caso de Fertimanure estamos excluyendo lo que sería la fracción líquida, la fracción sólida, el digestato y productos que quizás pues estamos más acostumbrados y que cuando piensas a veces en fertilizantes de base biológica te vienen en la cabeza estos productos. Entonces nuestro concepto es esto, es la transformación del estiércol a productos que ya sean mucho más, pues de mucha más calidad. Y aquí pues lo veremos, al final en el proyecto obtenemos 19 productos diferentes. Algunos tendrán más interés comercial, otros quizás tendrán menos y no serán, pues no tendrán una salida al mercado tan clara, pero al final ya nuestra idea es, olvídate que estos son deyecciones, estos son productos fertilizantes. Y una cuestión que creo que podría ser, o por lo menos una pregunta que a mí me preocupa, ¿no? Es decir, ese balance energético a la hora de tratar ese nitrógeno, porque sabemos que el nitrógeno energéticamente es costoso, porque tenemos que coger el nitrógeno que existe en la atmósfera, que es una molécula que es completamente, que no interactúa con nada, y tenemos que convertirla en parte de otras moléculas que le sirvan a la planta como alimento. ¿Qué gasto energético supone el tratamiento que le dais a las deyecciones? ¿Es igual? ¿Es parecido? ¿Es inferior que el utilizado a la hora de fabricar una urea sintética, por ejemplo? Claro, esto es lo que estamos evaluando ahora, Manuel. Al final aquí en el marco del proyecto tenemos 5 pilotos diferentes, cada uno con tecnologías diferentes, con aproximaciones diferentes, y lo que queremos es hacer una evaluación tecnoeconómica y ambiental de estos procesos y vamos a ver qué energía consumimos, qué inversión hemos tenido que hacer, y son datos que
ahora mismo no los sabemos porque los pilotos empezaron a operar a finales del año pasado, o sea, estamos recogiendo datos, estamos aún optimizando procesos, pero es evidente que esto es un dato que tenemos que saber, que tenemos que proporcionar y que tenemos que valorarlo, y lo queremos comparar también en qué cuesta producir los productos actualmente. Y también, o sea, nosotros queremos, en el Fertimanure, queremos generar dos modelos de negocio. Uno pensado por agricultores, que a los agricultores lo que queremos es hacerles ver que los nutrientes, es decir, que dejen de ver las deyecciones ganaderas como un problema y que lo vean como una oportunidad de negocio. Es decir, que vean que ahí hay unos nutrientes que pueden tener un valor al mercado y que si gestionan adecuadamente el estiércol, pueden tener una nueva línea de negocio y además tener fertilizantes de alta calidad. Para ellos mismos se los pueden utilizar o para vender a una empresa de fertilizantes. Pero luego también para las empresas de fertilizantes les queremos hacer ver que hay otras fuentes de nutrientes y qué coste tendría obtener estos nutrientes en comparación al coste que tiene actualmente para ellos producir los productos fertilizantes. Y aquí pues la idea es poder generar estos dos modelos de negocio, uno pensado para ganaderos y otro pensado para empresas de fertilizantes. Es algo que, bueno, pues a ver cómo sale, pues lo veremos. No, es una incógnita, ojalá salga bien, la verdad. Y otra cuestión, por ejemplo, que preocupa también muchísimo creo que a la sociedad, son las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Sabemos que, bueno, una de las principales emisiones de gases de efecto invernadero vienen por el óxido nitroso, precisamente de todo lo que es el transporte, el almacenamiento y la manipulación de los estiércoles. Y por otro lado, tenemos también la producción de metano y técnicas que se utilizan para producir menos metano, resulta que generan mayor producción de óxido nitroso y viceversa. ¿Vosotros eso cómo lo tratáis? Claro, nosotros en nuestro proyecto no hacemos nada específico para las emisiones, aunque sí que evidentemente las medimos. Es algo que iremos midiendo tanto a la hora en nuestros pilotos como en la aplicación de nuestros productos. Es algo que tenemos en cuenta en cómo bueno, pues estas pérdidas por emisiones que estabas comentando, aunque no hay unas tecnologías específicas, ¿no? En este caso, en el Fertimanure. Pero sí que hacemos Sí, Juan. No. Termina, Laia. Y ahora... No, que digo que es algo que evidentemente tenemos que medir y evaluarlo. Claro. A mí me gustaría hacer una pequeña reflexión, ¿no? Porque siempre que hablamos de reciclaje de nutrientes, ¿no? A todos se nos viene el compost y que es una herramienta fundamental, ¿no? y otros productos. Pero claro, cuando hablamos a lo mejor de explotaciones de cultivos extensivos de 500, 600, 1000 hectáreas, claro, fertilizar eso con productos como el compost es muy complicado y muy costoso para los agricultores y hace la operación inviable. Entonces, bueno, vosotros al final también lo que hacéis, o sea, es al final crear un producto que sea fácilmente aplicable y igual, ¿no? Prácticamente que las condiciones, digamos que la maquinaria con la que están usando, es decir, seguir, ¿no? Con el modelo actual de negocio, pero en este caso cerrando los ciclos y casi que el agricultor ni se da ni cuenta, o sea, dando, ¿no? Las facilidades en el punto de vista del manejo, porque no hay ninguna modificación realmente operacional, no necesitan un nuevo tractor para aplicar los productos, pero sin embargo sí que se está cerrando el ciclo de nutrientes, ¿no? Sí, no, y a ver, esto también es un reto, a ver en qué forma obtenemos estos productos. Claro. Esto es verdad y esto es algo que cuando nosotros nos gusta mucho estar en contacto con agricultores, ¿no? Para explicarles, ¿no? Los productos que producimos, y una preocupación que tienen es justo esta, Juan, es decir, ¿en Claro. qué forma estarán estos productos? ¿Cómo los vais a formular? ¿Los podré aplicar con la maquinaria que tengo? Bueno, y es algo que tendremos que tener en cuenta y que lo estamos mirando también, y al final es ver cómo podemos ir mejorando los procesos que tenemos para al final poder llegar a tener algo que les sea pues lo más útil posible, ¿no? Y es verdad, es otro tema de en qué formato estamos obteniendo estos productos. Qué bueno.
Bueno, un Dime, momentito dime, Abel. porque vamos, llega el tiempo, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿vale? De 2 minutitos y en breve volvemos, como siempre, en Agroconciencia. Ya estamos de vuelta con todos nosotros y con todos nuestros queridos oyentes, con Laia, con Juan, en esta tertulia que estamos teniendo sobre esta gestión de estiércoles Laia nos está contando cómo la ciencia, cómo la tecnología es capaz de superar estos retos de este producto que puede llegar a ser, o como decíamos antes, o el nuevo oro, porque estos fertilizantes que estáis generando y estas nuevas soluciones que estáis generalizando y que al mismo tiempo también una mala gestión puede llegar a ser algo realmente dañino para el medio ambiente. Pero en esta última parte del programa nos gustaría hablar del proyecto Fertinator, ¿no? Es que nosotros nos llama la atención, ¿no? Bueno, que es un proyecto europeo en el que, bueno, en realidad es un consorcio de universidades, en las que está, pues, universidades como Wageningen, que es una de las universidades más importantes a nivel internacional, la Universidad de Cataluña, a la que pertenece la Haya. Hay empresas privadas también que pertenecen a ese consorcio, pero me gustaría, Laia, que nos contara primero eso, qué significa y sobre todo este gran proyecto europeo, cuál es el reto, cuál es el objetivo y el por qué, ¿no? ¿Por qué este proyecto? Sí, el proyecto Fertimanure es un proyecto que al final decidimos tirar adelante desde el Centro Tecnológico Beta porque queríamos ayudar a resolver o poner nuestro granito de arena en uno de los problemas principales de nuestro territorio, en Cataluña, pero justamente donde estamos nosotros, la comarca de Osona. Toda la parte de la actividad ganadera es muy relevante y hay este problema de, bueno, pues, que genera pues bueno, que es un reto muy importante para nuestro país poder solucionarlo. Entonces, para nosotros vimos la oportunidad de presentar un proyecto europeo donde aprender de otros, donde ver otras realidades de otros países y donde ver cómo
enfocar este proyecto pues, y este reto a nivel europeo. Y en este sentido, pues como bien decías, el proyecto Fertimanure es un proyecto en el que pues participan distintos países, distintos socios. Es un proyecto que cuenta con 20 socios, 20 entidades diferentes. 18 de ellas son europeas, pero luego tenemos 2 socios de la región CELAC, de los países latinoamericanos, porque tenemos también a Argentina y Chile en el consorcio. Entonces también tenemos esta visión de este territorio donde la actividad ganadera es también muy importante, y es algo que también nos gustó del proyecto, de ver cómo Latinoamérica podía aprender de lo que hacíamos en Europa. Entonces, pues hay distintos países europeos que participan, y distintos perfiles de socios. Aquí tenemos pues universidades y centros de investigación, como somos nosotros, pero está también pues Wageningen, está la Universidad de Ghent, está la Universidad de Milán y otras, está Fraunhofer en Alemania y otros centros de investigación relevantes europeos. Pero también tenemos a ganaderos en el consorcio. Nosotros en la granja donde tenemos instalado nuestro piloto, tenemos los que gestionan la granja son socios. Lo mismo pasa en Holanda. Tenemos a estos socios porque necesitamos la visión del ganadero dentro del consorcio. Tenemos también a la industria de fertilizantes. Contamos con la participación de Fertinagro como empresa de fertilizantes, pero también con el clúster con Fertilizers Europe, que es la agrupación más importante a nivel europeo de empresas de fertilizantes. Contamos también con la administración pública, porque uno de los principales retos que tenemos está en el ámbito de la regulación. ¿Cómo conseguimos que los productos que producimos se acepten y puedan considerarse productos? Pues tienes ahí la barrera de la regulación que no se la puede saltar. Cualquier producto que tenga que salir al mercado tiene que estar alineado con la regulación. Por lo tanto, contar con la administración pública dentro del consorcio era también muy relevante. Y bueno, y luego tenemos a otros socios como pues son entidades expertas en la parte de modelos de negocio. Tenemos aquí pues un consorcio de 20 entidades que entre todos sumamos para poder solucionar este reto de la gestión de las deyecciones ganaderas a nivel europeo. Interesante. Además, has comentado el caso de Holanda. Allí la carga ganadera es altísima y creo que la estadística, si no me equivoco, es que los residuos ganaderos que producen dan para fertilizar su país 4 veces, ¿no? Es una estadística brutal. Sí, aquí tenemos, yo diría que de hecho escogimos los países también por la cantidad de actividad ganadera que tenían, ¿no? Al final, tanto Holanda como Bélgica, en el caso de Cataluña concretamente también, algunas regiones de Francia tienen este problema de que están generando un exceso de nutrientes muy grande y no los pueden asumir en sus propios suelos. Y Laia, para terminar, ¿cuál crees que son los retos que plantean, ¿no? Toda la incorporación real de toda esta tecnología digamos, en la realidad, ¿no? En el sector productivo? Porque yo veo que quizá estas operaciones requieren una inversión quizá por parte de que quizá un ganadero con muchos animales sí se podría permitir, pero quizá un ganadero de menor tamaño, ¿no? Quizás es necesario agrupaciones. Cuéntanos un poco cómo Sí, esto es evidentemente un reto y por eso en parte también queríamos a los ganaderos en el consorcio, porque lo primero es que ellos se lo crean, que se crean realmente que ellos pueden sacar un negocio, que pueden considerar que los nutrientes les pueden suponer una fuente de ingresos. Es decir, lo primero y más importante es que crean en el proyecto o en la valorización de las deyecciones ganaderas, sea a través de las soluciones de Fertimanure o de otras. Luego está pues también, primero que se lo crean y luego es también que se lo puedan permitir, ¿no? Es decir, nosotros queremos darles pues unos números que les permitan ver qué inversión necesitarían, qué costes tendrían suponer estos productos, también en función de la cantidad de deyecciones ganaderas que producen, pues verán si les saldría más o menos a cuenta aplicarlo, pero luego aquí tenemos pues varias opciones. Habrá pues explotaciones ganaderas que podrán permitirse poner una biorefinería para valorizar las deyecciones que producen. Habrá otras que serán más pequeñas y quizás lo que se pueden plantear es, si hay varias que estén cerca las unas de las otras, compartir una misma instalación donde transporten sus deyecciones y poder tratarlas de manera conjunta y compartir los gastos que esto suponga. Pero también hay una tercera opción, incluso que la estamos valorando en el proyecto Fertimanure, que es tener
unidades de tratamiento móviles. Es decir, que tú tienes una unidad de tratamiento en una furgoneta y la vas moviendo de una granja a la otra y te están valorizando las deyecciones. Es cierto que son biorefinerías un poco más simples que quizás pues la que tengamos en Cataluña o la que tengan en Holanda, pues es verdad, son tratamientos más sencillos, pero mucho más económicos, y al final esto es un tratamiento móvil que comparten pues distintas granjas, ¿no? En este caso, y por lo tanto pues es importante tener en cuenta pues las distintas realidades y luego cada uno pues que valore lo que más le convenga, y también en función de si están en una región donde pueden aplicar parte de las deyecciones o están en una región en la que realmente pues están súper limitados y lo tienen que tratar prácticamente todo. Es un poco que cada uno lo valore. Y también la otra cosa es que qué tipo de productos les interesa más producir. Pues aquí también es ver qué tipo de tecnologías te interesan en función de cuáles sean tus productos objetivos. Qué Qué interesante. Y sobre todo interesante. la escalabilidad, ¿no? Era una de las preguntas que tenía ahí guardada, que si esto era escalable, ¿no? Porque evidentemente vuestra Sí, planta será top de tecnología y claro, eso no es, siempre. en el caso de lo que planteamos en el proyecto es 100% escalable, es decir, no hay ninguna de las tecnologías que estamos utilizando que no pueda escalarse. De hecho, estamos trabajando ya a una escala piloto. Al final aquí pues estamos ya en la propia granja operando estos reactores, estas biorefinerías. Es cierto que no están dimensionadas para tratar la totalidad de las deyecciones que se generan, pero sí que es cierto que son unidades que se podrían escalar fácilmente. Y de hecho nuestro objetivo es ver un poco de, vale, vamos a ver qué energía me consume mi equipo del Fertimanior o qué me ha costado mi equipo, pero vamos ya a hacer la extrapolación de, vale, ¿y si en vez de tratar 3 metros cúbicos al día me tratara 300? ¿Qué cambio esto supondría? Claro. No es un proyecto muy de investigación básica, es de investigación ya aplicada a una escala que es cierto que si el proyecto funciona, no habrá limitación en escalar las tecnologías. Donde puede haber el problema es que tengan un coste demasiado elevado. Bueno, lo veo más aquí el reto que no en poder escalar las tecnologías. Laia, a mí me gustaría casi que terminar con esa reflexión que tú has dicho, ¿no? Esta no es de investigación, digamos, de la línea de la frontera del conocimiento, sino es de innovación y de llevar a la práctica el conocimiento ya existente, aplicarlo y plantear soluciones reales. Y bueno, y qué necesario, ¿no? Todos estos proyectos para Sobre que todo todo, lo que se investigue llegue o de sea, verdad. sobre todo yo creo que haciendo un pequeño resumen, ¿no? Y finalizando, estamos cambiando eh, fertilizantes minerales no renovables por fertilizantes renovables. Es decir, estamos incorporando en el ciclo de la agricultura, estamos incorporando algo que ya o sea, estamos reciclando, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Otra de las ventajas que podemos, que solucionamos el problema del transporte, ¿no? Ese problema de transportar solo agua, y cambiamos transportar agua por transportar fertilizante. Y al mismo tiempo, pues estamos también propiciando una forma de que el propio ganadero rentabilice también su material animal, ¿no? Porque estamos hablando que, bueno, que el estiércol está ahí, pero al final el estiércol termina siendo costoso en muchos casos para el ganadero. Laia, estamos sorprendidos y estamos realmente súper contentos que exista este proyecto, que creo que tiene mucho futuro y sobre todo pues que la ciencia, que la innovación, que a veces la ciencia es problema, pero en este caso la ciencia es solución. Y, y solamente te podemos dar las gracias, ¿no? Primero por No, venir no, y después por tu trabajo, ¿no? Que, no, no, gracias a vosotros, la verdad, un placer y muchas gracias por la oportunidad de venir aquí a explicároslo y bueno, un placer, la verdad. sí, yo creo Pues que nada, nuestros oyentes, que nuestro perfil de oyentes que nos escriben y tenemos feedback de ellos, muchos son ingenieros, hay algún que otro agricultor, también hay gente que ni son ingenieros agrónomos ni son agricultores, pero yo creo que todos estarán
de acuerdo con nosotros de que proyectos así debería haber no uno, sino muchos más y que la ciencia y la tecnología, pues, a favor de la agronomía y a favor de la alimentación y a favor de esta bendita ciencia que es la agronomía. Bueno, Juan, gracias a ti otra vez más por estar aquí en A ti y sobre todo a Laia, Agrociencia claro. y sobre todo a Laia, de verdad. Muchísimas gracias y sobre todo Muchas también, gracias. bueno, y a los oyentes que ellos son la razón por la que estemos aquí. Esperamos que os haya gustado el programa y bueno, os emplazamos al próximo que grabaremos y bueno, simplemente recordaros que podéis suscribiros al programa y así enteraros cada vez que subamos un nuevo podcast. Y bueno, si queréis contactar con nosotros, tenéis el correo electrónico oyentes@agroconciencia.es, nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, que no falte ninguna. Y bueno, lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.